La geografía de Grecia influyó de manera significativa en el desarrollo de la civilización. Disponían de escasos recursos naturales, aunque tenían acceso a abundante agua de mar. Esto resultó una importante fuente de riqueza. Las montañas cubrían casi el 80% de la antigua Grecia y unos pocos ríos atravesaban ese paisaje rocoso, por lo que era insuficiente para poder desarrollar la agricultura. Pero estas características forzaron a los antiguos griegos a colonizar varias islas vecinas, convirtiéndose en hábiles marineros y comerciantes. Cuando la civilización ocupó la región de la Magna Grecia, se establecieron en asentamientos permanentes que más adelante formaron las polis y vivían principalmente de la pesca y el comercio. En el norte de Grecia, el terreno resultaba propicio para la agricultura, lo que permitió el desarrollo de varios pueblos helenos. La polis, a pesar que llevaban mucho tiempo organizados en clanes, los griegos comenzaron a formar una polis o ciudades-estado. Estas eran unidades políticas independientes gobernadas por un rey y asesoradas por un consejo de nobles. Los griegos denominaron política todo relacionado con la estructura de estas ciudades y su sistema de gobierno. Esta palabra que actualmente utilizamos tiene su origen en el término polis, que significa ciudad. Todas estas iniciativas prepararon el camino adecuadamente para que se instaurara la democracia por primera vez en Grecia, en Atenas, a comienzos del siglo VI. Las ciudades-estado, que lograron expandirse y dominar amplias regiones, llegaron a ser grandes potencias del mundo griego. Ellas fueron Atenas y Esparta. Casi todas estas ciudades compartían rasgos comunes, independientemente de la población o el lugar que se hallaran. Una acrópolis. La polis solía crecer en torno a antiguas ciudades fortificadas, construidas aprovechando alguna elevación del terreno. Las murallas, que también contaba con murallas defensivas para evitar los ataques de los principales barrios, sobre todo en épocas de guerra. El ágora, que era una creación típicamente griega, en donde en todas las ciudades se construía ese centro neurálgico en el que se concentraba la actividad pública y comercial. Cada polis era autónoma en términos legales, con leyes o constituciones propias, y en asuntos religiosos o administrativos y militares. Para los griegos, la polis era una pequeña comunidad de personas que se organizaban para vivir en un territorio que le era familiar y le pertenecía. Un griego era un ciudadano, es decir, un miembro de su ciudad o comunidad con obligaciones y derechos, no un súbdito que solo tenía obligaciones. Creía que el gobierno debía ejercerse a través de leyes que buscaban el bien común y surgieran de un acuerdo ciudadano, no leyes que dictara un rey. Consideraba fundamentalmente la participación activa política, es decir, participar de la vida de la polis. En el espacio territorial de una polis incluía dos áreas: la urbana, ciudad, casas, calles, mercados, fuentes de agua, edificios públicos, teatros, gimnasio; la acrópolis, el lugar más alto donde se encontraba el templo consagrado al dios de la ciudad; ágora, plaza central, que se consideraba el corazón de la ciudad; y en el área rural se extendía más allá del área urbana, correspondiendo a las aldeas y los campos de los alrededores. La sociedad griega de la polis fue evolucionando a medida que se iban introduciendo modificaciones políticas necesarias para intentar resolver el problema continuo, ya que los enfrentamientos entre sus diferentes grupos se daban constantemente. En general, se trataba de una sociedad abierta a otras polis con gran tendencia al comercio y a la actividad marítima. El modelo de organización social se basaba en la condición de ciudadano o no ciudadano. También se tenía en cuenta si éste era libre o esclavo, su grado de riqueza y lo que determinaba su posición social. Los ciudadanos estaban divididos en 10 tribus territoriales y estaban distribuidas a su vez en 3 distritos: el de la llanura, la montaña y la costa. Tenían plenos derechos civiles. La condición de ciudadano se conseguía mediante el nacimiento. Como ciudadanos de pleno derecho, tenían responsabilidades con el Estado de diversa índole. Militar, integraban filas de caballería. Política, participaban en la magistratura votando cargos o siendo elegidos para ello. Judicial, debían ejercer como miembros de diversos tribunales de justicia. Social, contribuían
con impuestos especiales al desarrollo de ciertas ceremonias o fiestas de carácter público, liturgias, etc. Los no ciudadanos estaba dividido en los metecos, que era un nombre con el que se designaba en Atenas a los extranjeros asentados en el país. A pesar de ser libres, carecían de derechos de ciudadanía. Eran inmigrados que servían como remeros, pagaban impuestos especiales. No obstante, en ocasiones, a cambio de servicios especiales, podían obtener ciertos privilegios o cargos como ciudadanos. Los clerurcos, que eran los miembros de la clerurquía o colonia enviada por Atenas como castigo contra los que se sublevaban, a los miembros de las expediciones se les asignaba un lote de tierra, y las clases no libres estaban los esclavos. Su origen se remonta a los efectos de las guerras, eran descendientes de los vencidos o de la piratería, o incluso llegaban a ser esclavos ya por el impago de las deudas contraídas. Como oficios podían desempeñar cualquier oficio. Había esclavos trabajando en la industria, las minas, el comercio, dentro de la casa o en el campo, y los servicios públicos. Había entonces esclavos privados y públicos. Los públicos pertenecían al Estado, por el cual desempeñaban diversas funciones, vivían en su casa con su propia familia. En época de guerra eran reclutados en primer lugar para la flota o para el ejército. No tenían derechos civiles, pero participaban del culto público. Podían comprar su libertad u obtenerla de su amo por múltiples circunstancias. La civilización griega se regía por un dios supremo llamado Zeus. La religión era de tipo politeísta, es decir, basada en culto a múltiples deidades e incluso ideas abstractas como justicia, ética y sabiduría. Estas deidades se regían bajo el dios supremo Zeus, padre de los dioses, y los sacerdotes cuidaban los cultos, pero no constituían un clero o una iglesia. Zeus gobernaba a los dioses del Olimpo, que intervenían constantemente en la vida cotidiana. Entre ellos se destacan Atenea, diosa de la paz; Afrodita, diosa del amor y la belleza; Ares, dios de la guerra; Apolo, dios del arte y el deporte; Dionisio, dios del vino; Hefesto, dios del fuego; Perséfone, diosa del inframundo; Poseidón, dios del mar. La religión griega no es lo mismo que la mitología que implican los cuentos tradicionales, a pesar de que se relacionan. Tanto en la literatura como en el arte, los dioses fueron representados con cuerpos y personajes humanos, como seres buenos y malos que tenían hijos, luchaban batallas y aparecían en los cuentos de la mitología griega. Eran adorados por el pueblo en templos sagrados, establecidos en las principales comunidades a través de ceremonias encabezadas por sacerdotes. Las formas de gobierno en Grecia. Existieron varios sistemas de gobierno durante la civilización griega, como la monarquía, que fue el gobierno que tenía como figura central a un rey que recibía el trono a través de herencia familiar, lo que afirmaba que el poder le había sido otorgado por una divinidad que le asignaba tal privilegio a todo linaje. La aristocracia fue un sistema político sugerido por Platón y Aristóteles que sostenía la designación de individuos sobresalientes por su sabiduría intelectual y su elevada virtud, a fin de ocupar los cargos de gobierno. Sin embargo, quienes solían tener acceso al conocimiento y demás privilegios seguían siendo la nobleza y las clases acomodadas. La oligarquía fue el tipo de gobierno que concentraba el poder en un grupo selecto de individuos, generalmente la misma clase social. Solía ser un sistema aristocrático, con la diferencia de que perpetuaba por linaje de sangre en lugar de designar a las personas más idóneas, según sus cualidades éticas, por lo que algunos consideran este sistema como una aristocracia desvirtuada. La tiranía fue el tipo de gobierno que tenía como figura un individuo que tomaba el poder por la fuerza y a través de medios inconstitucionales, derrocando al gobierno precedente, por contar con el apoyo popular o militar. El líder se destacaba por asumir el poder absoluto y reprimir a cualquier oposición. Y la democracia, que fue la modalidad ejercida primero en Atenas al derrocar a un gobierno tirano durante la segunda mitad del siglo VI a.C., por lo que se propuso una reforma radical para evitar que la aristocracia recobrara el poder. Los atenienses fundaron la primera democracia del mundo a través de una asamblea de ciudadanos, en la que se le otorgaba cierta participación al pueblo en las decisiones de gobierno, pero en este caso solo los ciudadanos varones.
La democracia griega. ¿Qué significa democracia? Antes de adentrarnos a la democracia, lo que es en sí, hay que conocer un poco qué significa. Según los filólogos, esta palabra se encuentra compuesta por dos palabras griegas: demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. En síntesis, es la palabra, o sea, significa el poder del pueblo. El funcionamiento de la democracia griega. Aunque siempre se ha dicho que las actuales democracias provienen de la griega, debemos saber que no se parecen casi en nada. Porque tenemos que saber que solo los adultos mayores eran los ciudadanos y eran los únicos que podían ejercer el derecho del voto. Es decir, que era una pequeñísima parte de la población la que tenía derecho a poder elegir a su representante. Igualmente, un hombre que cayera en atimia, es decir, en deudas, tampoco podía ejercer ese derecho. Si bien es cierto que no había diferencia por las riquezas, solo los verdaderamente ricos podían asistir a las votaciones, dado que el resto de los hombres se encontraban realizando sus actividades laborales para poder alimentar a su familia. Aún así, se conoce que se sacaron muchas leyes que fueron favorables para el pueblo, gracias a los votos de personas más humildes, los cuales consiguieron crear un grupo de presión bastante importante. ¿Cuáles eran las instituciones de este sistema político? Las instituciones gubernamentales eran la asamblea, también llamada eclesia, que era un lugar donde se reunían los ciudadanos para ejercer el derecho al voto. Allí se llevaba a cabo el poder ejecutivo y el legislativo, además de ser un lugar donde se elegían las funciones de la ciudad y donde se juzgaban los delitos. El Consejo de los 500 o Boulé era un lugar donde era elegido el presidente de la asamblea. Cada mes este rotaba y entre sus responsabilidades estaba guardar las llaves del tesoro público, el sello de la ciudad y tratar con los extranjeros. Y por último, los tribunales. Aquí encontramos un hecho bastante curioso, pues los componentes de los tribunales eran ciudadanos de más de 30 años y rotaban anualmente. En esta institución se llevaban a cabo los juicios privados y públicos. A partir del año 416 a.C., vamos a ir viendo una constante pérdida del poder por parte de la Asamblea a favor de los tribunales, los cuales fueron obteniendo más y más poder. Ese desequilibrio fue lo que a lo largo acabaría desmoronando las ciudades-estados helenas. El legado cultural de Grecia es la escultura, entre otras cosas. Comenzó en madera, luego se realizó en mármol. La civilización griega influenció incluso la cultura de Occidente. Su desarrollo se divide en diferentes periodos que se diferencian por los materiales y el modo en que los manipulaban. En los comienzos realizaban objetos, utensilios y pequeñas esculturas trabajadas en madera. Luego la hicieron en mármol y posteriormente se destaca la evolución de las técnicas con las que trabajaban ambos materiales. La representación realista de las figuras humanas y la influencia de la mitología para la representación de los dioses son característicos y propios del arte griego. En la arquitectura incorporaron majestuosos detalles ornamentales, sin embargo, la mayoría de los edificios y esculturas no han perdurado a causa de las guerras, saqueos y terremotos. Unos pocos templos, como el Partenón y el templo de Festo, en Atenas, permiten apreciar la magnitud de sus edificaciones. La pintura griega es innovadora, ya que aporta a la historia del arte la introducción de vistas novedosas del cuerpo humano y sus partes, más allá de la frontalidad, unos conocimientos de perspectiva, superposición de figuras y naturalismo. La filosofía griega. Sócrates se lo conoce por su destacado poder de oratoria. Junto con la escultura y la arquitectura, el pensamiento filosófico fue la otra de los grandes aportes de esta civilización, y consistía en el pensamiento basado en la razón, el hombre y el saber del universo. La etapa comenzó a desarrollarse en el siglo VI a.C. hasta el 30 a.C. y se dividió en 4 etapas. El periodo cosmológico estaba basado en el pensamiento racional o logos. Tales de Mileto es el representante de este periodo y es considerado por Aristóteles como el primer filósofo. El antropológico, esta etapa se destacó por el aporte de Sócrates, que consideraba el conocimiento como algo más que una simple acumulación de información. A Sócrates se le conoce por su poder de oratoria. Se centraban en la ética, la política, normas, leyes y sociedad. El periodo metodológico, etapa de grandes representantes como Sócrates, Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón, fueron los pensadores más destacados que establecieron la mayor tradición filosófica de la historia.
y el periodo helenístico, etapa que se destacó por la preocupación sobre cuestiones éticas, como el concepto de hombre o animal cívico. Por solo en la polis el hombre podía realizarse de manera plena. La filosofía se concibe como un saber unitario entre la lógica, la física y la ética. Surgen numerosas escuelas de pensamiento en Grecia.